Dios. Pero ahora, hermanos, en Cristo Jesús, vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando nosotros estábamos lejos, ¿no es cierto? Cuando estábamos en el mundo, estábamos lejos, lejos de Dios, lejos de todo. Pero ahora que estamos cerca, ¿no es cierto? Hemos sido hechos más cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, esos gentiles que estaban lejos, están ahora en Cristo Jesús, ya no están lejos. Ellos han sido hechos cercanos a las cosas de Dios. Y la sangre de Cristo, hermano, realiza esto por su muerte. Y esta cercanía, hermano, ocurre solamente por la sangre de Cristo. Nada más. Los gentiles que no están en Cristo Jesús están tan lejos como siempre lo han estado. Esta reconciliación solo ocurre en Jesús. Jesús nos reconcilió con el Padre, hermano. Esa es la verdad. Jesús nos reconcilió con el Padre. Donde nosotros estábamos, ¿no es cierto?, muertos en pecado, y la muerte de Cristo nos reconcilió con el Padre. Es importante que Pablo conecta las ideas de gran amor de Jesús y su muerte sacrificial. Muchas personas piensan que predicar a Cristo crucificado se trata solo, hermano, sobre un Jesús ensangrentado, encarnizado. Pero el punto de Jesús crucificado, hermano, no es sangre, sino amor. Predicar a Cristo crucificado significa que predicamos a un Jesús lleno de amor, amor sacrificial, dador, salvador, entregado. Él se entregó, Él se sacrificó por nosotros, por amor a nosotros. Por la sangre de Cristo muchas personas sugieren diferentes maneras para acercarse a Dios. Algunos piensan que tú puedes acercarte guardando la ley o pertenecer a un grupo, como a Israel o a alguna iglesia. Pero la única manera, hermanos, de ser hechos cercanos a Dios es por la sangre de Cristo, la sangre que Cristo derramó por nosotros. Porque lo que Jesús hizo, hermanos, en la cruz, sufrir como un pecador culpable, nos hace cercanos a Dios. Judíos y gentiles traídos juntos en la iglesia, ya no estamos separados, somos uno en la iglesia de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, hermano. Él nos unió y nos hizo un solo hombre. Ya no existen dos, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, ¿no es cierto?, que existían en los tiempos de Pablo, cuando Pablo tenía problemas, ¿no es cierto?, con los otros discípulos que querían hacer aparecer el Evangelio de Pablo como un Evangelio alternativo. Cuando Pablo decía que el Evangelio a él le fue entregado por Cristo mismo, ¿ya? Esas discusiones, todo eso se termina. Dios a ambos los unió en un solo cuerpo, matando en ellas, dice, a las enemistades. O sea, ya no existen esas enemistades, porque Él es nuestra paz. El mismo Jesús es nuestra paz. Él no ha hecho simplemente paz entre Dios y el hombre,
y entre el judío y el gentil. Él, Cristo es nuestra paz, hermano, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación que había, porque la obra de Jesús en la cruz es el fundamento en común de salvación para ambos, judíos y gentiles. Por lo tanto, no hay más una pared divisora entre los judíos y gentiles. Jesús, Jesús derribó esa pared. Ya no existe. En el templo, entre la corte de los gentiles y la corte de las mujeres, había una barrera física, una pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Pablo, en el momento que esto se escribió bajo arresto domiciliario en Roma, esperando el juicio, debido a que él fue falsamente acusado por los judíos de tomar a un gentil al templo pasando la literal pared de separación. ¿Ya? Él pasó la pared de separación. De eso lo acusaron, la cual dividía a los judíos y a los gentiles. Pablo pone en claro que en Jesús esa pared ya no está. La pared de separación ya no existe, porque el señorío en común es más grande que cualquier división previa, hermano. Cualquier división que pueda existir, Cristo la eliminó. Si el señorío de Cristo Jesús no es más grande que cualquier diferencia que tú tengas con otros, sea política, económica o de lenguaje, geográfica o lo que sea, si, Jesús, si el señorío de Cristo Jesús no es más grande que eso, entonces nos ha entendido en totalidad lo que es estar bajo el señorío de Jesús. No lo hemos entendido si estamos en lo mismo. Porque Cristo aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, la fuente de contención entre judíos y gentiles, hermano, era el hecho de que los gentiles no guardaban la ley, pero ya que Jesús cumplió la ley por nuestra parte, ya que Él llevó todas las penas de nuestros fracasos de llevar la ley, somos reconciliados por medio de su obra en la cruz, poniendo a muerte la fuente de contención. Las enemistades de las cuales el apóstol habla eran recíprocas entre judíos y gentiles, hermanos. Los primeros detestaban a los gentiles y a duras penas permitían la denominación de hombres. Los últimos tenían a los judíos en el desprecio más soberano, los gentiles. Despreciaban también a los judíos debido a la peculiaridad de sus ritos y ceremonias religiosas, los cuales eran diferentes de todas las naciones de la tierra. Las ceremonias de los judíos eran diferentes a todas, pero por esa diferencia también los cristianos, los gentiles, despreciaban a los judíos. La separación se intensificó y enfatizó por aquellas instituciones las cuales eran en parte diseñadas para aislar a Israel del resto del mundo, hasta el tiempo adecuado de una bendición más amplia. Y él las anuló al cumplirlas. En su obra sacrificial de una vez reconcilió al hombre para con Dios y el hombre para con el hombre. La ley como una fuente de justicia ya no es el asunto, hermano. Ya no es esa la discusión. Esa fuente de enemistad entre judíos y gentiles está muerta. Después de la muerte de Cristo, eso se terminó. Ya no hay más división. Él rompió el velo y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Es lo que Cristo hizo, reconciliar cristianos y judíos, gentiles y judíos en un solo cuerpo. Los gentiles y judíos son traídos juntos, hermanos,
en un solo cuerpo, la iglesia, donde nuestra unidad en Jesús es más grande que nuestras previas diferencias. La iglesia es la que nos une a Jesús. La iglesia es más grande que todas nuestras diferencias que podamos haber tenido anteriormente, hermano. Ahí es donde nos unimos. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre. Un solo nuevo hombre. Los cristianos primitivos se llamaban a sí mismos una tercera raza o una raza nueva. Los cristianos primitivos reconocían que ellos no eran judíos ni gentiles, sino un solo y nuevo hombre, abrazando a todos los que están en Cristo Jesús. Como Crisóstomo los explicó, no es que Cristo haya traído a uno al mismo nivel del otro, sino que éste ha producido algo más grande, como si alguien fundiera una estatua de plata, hermano, y otro de estaño, y de las dos se obtuviera oro. Eso es lo que hizo Cristo, ¿no es cierto?, al unir cristianos, o sea, judíos y gentiles. Mediante la cruz, vemos el énfasis que Pablo coloca, hermano, en la obra de Jesús en la cruz. Él repite la idea varias veces, hechos cercanos por la sangre, aboliendo en su carne las enemistades, mediante la cruz, en un solo cuerpo. Él terminó con las enemistades y nos unió en un solo cuerpo en Cristo Jesús. Esta unidad, hermano, acaba de suceder. Fue el éxito de dura pelea de Jesús. Una pelea tan grande que tuvo que entregar su vida en esa cruz y derramar esa sangre preciosa para poder lograrlo. Esto significa que la oración de Jesús en Juan 17, que ellos sean uno, no solamente era una oración, sino que fue una oración, hermano, que Jesús oró sabiendo que lo que su obra en la cruz cumpliría, y una oración que él estaba dispuesto a orar sabiendo su agonía sería utilizada para responder. El traer en unidad al judío y al gentil en Jesús es un cumplimiento parcial del propósito eterno de Dios, como lo fue declarado en Efesios capítulo 1, versículo 10. Se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Eso es lo que Dios se había propuesto, reunir en su Hijo todas las cosas. Dios, hermano, utiliza el reunir a los judíos y gentiles en la iglesia como una vida anticipada de su plan final de sumar todas las cosas en Cristo Jesús, ya que Él puede hacer esto. Él también puede hacer aquello. Que Dios puede hacer lo que Él estime conveniente, porque Él es Dios, es el Creador, el Todopoderoso, el Supremo. Como los judíos y gentiles son reunidos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a todos los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, tenemos entrada por el mismo espíritu al Padre. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, mientras ellos respondieron al mismo evangelio, la misma paz que se anunció en aquellos que estaban lejos, gentiles, y los que estaban cerca, los judíos. Por medio de él, hermano, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos llegada al Padre por un mismo espíritu. Ellos disfrutan la misma entrada a Dios
acceso que viene por un mismo espíritu al Padre. No solamente los judíos y gentiles son salvos por medio del Evangelio, ellos también tienen el mismo caminar esencial con Dios y la entrada hacia Él. Un grupo no tiene una entrada más exclusiva que el otro. Dios al unirnos les dio a todos la misma posibilidad de entrar. Nadie tiene una entrada exclusiva. Todos tenemos la misma entrada hacia Dios, judíos y gentiles. Acceso es probablemente, hermano, la mejor traducción de prosagoga, aunque puede ser entrada. En las cortes orientales había un prosagogues quien traía, que era la persona que traía a la persona a la presencia del rey. ¿Ya? Por eso aquí se usó la palabra prosagogue, como que Jesús trajo, ¿no es cierto?, a los judíos y gentiles a Dios. Este prosagogue era quien traía, ¿no es cierto?, a las personas a la presencia del rey en esos tiempos. Cuando el conflicto surge entre los grupos cristianos de diferentes trasfondos, puedes estar seguro, hermano, que ellos olvidan que fueron salvos por el mismo evangelio y de que tienen el mismo acceso a Dios. Uno o ambos grupos usualmente sienten que ellos tienen un acceso superior para con Dios, porque pertenecen a una denominación, a otra denominación. No, hermano, Dios nos unió a todos en un solo grupo. Podemos tener diferentes denominaciones, pero Dios es el mismo, Cristo es el mismo. Y llegamos a Dios y a Cristo por el mismo camino. Este texto, hermano, es una prueba llena de la Santa Trinidad. Judíos y gentiles deben ser presentados hacia Dios el Padre. El Espíritu de Dios obra en sus corazones y los prepara para estar para esta presentación. El Espíritu de Dios obra en nuestros corazones y nos prepara para la presentación. Y Jesucristo mismo nos introduce en Dios. Una imagen de la hora de la reconciliación de Dios para el individuo y entre grupos, hermano. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, nos dice la palabra, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios, hermano. Fuimos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hemos sido juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, hermano. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Pablo se refiere a los cristianos con un trasfondo gentil. No se debe detener a ellos mismos como ciudadanos de segunda clase, porque así eran considerados los gentiles, como ciudadanos de segunda clase. En el reino de Dios de ninguna manera va a suceder eso. No solamente son conciudadanos, sino también miembros por entero y de igual forma que la familia de Dios. Todos pertenecemos a la familia de Dios. Él nos unió, judíos y cristianos, para que seamos de su familia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, debido a que somos un solo cuerpo y tenemos el mismo acceso a Dios, hermano. También le sigue de que estamos edificados en un fundamento común. Y ese fundamento
son los apóstoles y profetas originales y su revelación que permanece registrada en el Nuevo Testamento. Que nadie se cimiente en ningún otro fundamento, hermano. Solamente en el fundamento de los apóstoles y profetas originales. Su revelación la tenemos permanente, registrada en el Nuevo Testamento. Tenemos la Biblia escrita, ¿ya? Que nadie se cimiente en ningún otro fundamento que no sea la palabra. Aquellos que están clasificados próximos a los apóstoles en el gobierno de la iglesia no eran en ningún caso distintos de los apóstoles. El apostolado, hermanos, probablemente siempre incluía el don de profecía para que todos los mismos apóstoles pudieran de la misma manera ser profetas. En este sentido, de edificar un fundamento de una revelación de suprema autoridad para todo el pueblo de Dios, no hay más apóstoles o profetas hoy. Hoy, los apóstoles o los profetas ya no existen hoy. El fundamento ya está puesto, hermano. En un sentido menor podría haber apóstoles y profetas hoy, pero no en el sentido en el cual Pablo aquí se refiere, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la que fue despreciada también por los hombres. Literalmente, hermano, significa en la punta del ángulo. Se refiere a la roca que mantiene a toda la estructura unida por lo regular. El nombre real estaba inscrita en ella. En él, este era considerado que era aún más importante que el fundamento, la piedra del ángulo. Piedra del ángulo, denota a la piedra denota colocada en la esquina extrema como para ligar otras piedras en el edificio en conjunto. La piedra más importante en la estructura, aquella de la cual depende la estabilidad, hermano. Esa estructura y cohesión puede tener por su andamio el orden sagrado de la iglesia en su aspecto visible, pero el cemento no es de estas cosas, es totalmente divino, es el Espíritu poseyendo cada santo para Dios y uniéndolos a todos por medio del articularlos a todos en su cabeza. Cristo es la piedra del ángulo, no necesita cemento para unir a la iglesia, ¿ya? Porque todas estas cosas totalmente divino, es el Espíritu el que posee a cada santo para Dios y uniéndolos a todos por medio de articularlos a todos en su cabeza. Él es la cabeza, Cristo es nuestra cabeza, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, perdón, para ser un templo santo del Señor. A medida que nos mantenemos en nuestro fundamento, hermano, fundamento común, todo el edificio del pueblo de Dios crece en su conjunto de una manera hermosa, como un templo santo, donde Dios mora en belleza y gloria. Dios nos mantiene unidos. Esto nos dice que la iglesia es un edificio perfectamente diseñado por el gran arquitecto. No es una pila de piedras puestas al azar, arrojadas al azar en el campo. Dios arregla la iglesia para su propia gloria y propósito, hermano. No es algo que, la iglesia no es algo que se amontona en piedras, ladrillos.
No, la iglesia es arreglada correctamente porque Dios ha preparado para su propia gloria y propósito la iglesia. Esto nos dice que la iglesia, hermano, es una morada, es un lugar donde Dios vive y nunca debe ser una casa vacía, la que es virtualmente un museo, sin nadie viviendo dentro. La iglesia es para ser ambas, un lugar de morada de Dios y su pueblo. Esto nos dice que la iglesia es un templo santo, apartado para Dios. Servimos allí como sacerdotes, ofreciendo sacrificios espirituales de nuestros labios y corazones, nuestras alabanzas a Dios. El libro de Hebreo, en el capítulo 13, el versículo 15, nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Nos dice Hebreo, porque vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros también hemos sido juntamente edificados para ser morada de Dios en nuestro espíritu. Cuando el templo de Salomón fue construido, las piedras fueron preparadas en un lugar lejos del lugar de edificación del templo. Ellos dicen que tú no podías oír el sonido de un martillo o hacha o alguna herramienta en el sitio. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7 nos dice: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedra que traía ya acabada, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. De la misma manera, hermano, Dios nos prepara primero y luego Él nos coloca en su edificio. Él nos va colocando en su edificio uno a uno. El Padre hace las decisiones de esta casa. El Hijo la compró. El Espíritu Santo toma posesión de ella. El Espíritu Santo es el que toma posesión de ella. El Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Porque el Padre, ¿no es cierto?, tomó la decisión de esta casa y Él la compró. El Hijo la compró. Cristo la compró con su muerte en la cruz. Y el que habita en esa casa, ¿no es cierto?, es el Espíritu Santo. Él toma posesión de ella. Él toma posesión de nosotros. Es el Espíritu que mora en nosotros. Y el Padre Eterno se revelará perfectamente a sí mismo a todos los observadores de todas las regiones del mundo eterno, de ninguna forma sino esta. Así se va a revelar. Por medio del Espíritu toma posesión de cada uno. En su iglesia glorificada, en la raza humana, la naturaleza una vez estropeada y arruinada, pero reconstruida en este esplendor por su gracia, por la gracia de Dios. Adam Clark, un estudioso de la Biblia, explicó cómo la obra de Dios en la iglesia daba gloria a la sabiduría, poder y amor de Dios. Veamos todo esto, hermano. Deberíamos de alabar a Dios por su gloriosa iglesia. No hay nada tan noble como la iglesia viendo que es el templo de Dios. No hay nada tan digno de reverencia viendo que Dios mora en ella. No hay nada tan antiguo, ya que los patriarcas y profetas, hermanos, trabajaron para construirla. No hay nada tan sólido, ya que Cristo Jesús es el fundamento de ella. No hay nada tan alto, ya que alcanza a llegar tan alto como los lugares celestiales en Cristo Jesús. No hay nada tan perfecto y bien proporcionado, ya que el Espíritu Santo es el arquitecto.
No hay nada más hermoso, hermano, debido a que está adornado con piedras de edificación de cualquier edad, cualquier lugar, cualquier persona, desde los reyes a los campesinos, con los científicos más brillantes hasta los creyentes más simples. Así ha sido edificada la iglesia. No hay nada más espacioso, ya que se extiende por toda la tierra y toma adentro a todos los que han lavado sus túnicas y que las hacen blancas en la sangre del Cordero. No hay nada tan divino, hermano, ya que es un edificio vivo, animado y habitado por el Espíritu Santo. Esto no se refiere a la iglesia de piedra, hermano, a la iglesia donde nosotros vamos a la casa. No, la iglesia somos nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Nosotros somos la iglesia. Cada uno es la iglesia. Y todos juntos nos formamos el cuerpo de Cristo. Eso es lo que Cristo ha hecho, lo que Dios ha hecho para nosotros, hermano, al formar su iglesia. Pero la iglesia no es la construcción de piedra donde asistimos nosotros a los cultos, hermano. La iglesia somos nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos unió, nos hizo uno solo. Ya no hay judíos ni cristianos separados, somos uno solo. Y la iglesia es la casa donde mora el Señor. Y el que mora permanentemente en nosotros, Cristo Jesús. El Espíritu Santo no se separa de nosotros, porque ese fue el regalo que nos entregó Cristo con su muerte. Su Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Nosotros somos la iglesia, hermano. No son las casas, no son los templos, no son las grandes edificaciones. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. La iglesia está en nosotros. Vive en nosotros, muere en nosotros el Espíritu. Que Dios les bendiga, hermano. Amén.